Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo. Un placer estar con ustedes. La verdad que hoy hemos remado toda la cancha para intentar estar ocupando la agenda del día. Que quiero decirles que me parece que no es tan grata como cuando vivíamos en el Mundial. Bueno, esto pasa como cuando uno vuelve a la realidad, ¿no? Siento que el país volvió de vacaciones. Tuvimos de vacaciones casi un mes y 20 días, un mes y 15 días, y ahora de pronto nos encontramos con algunas realidades. Bueno, esto es Tercer Tiempo, estamos hasta las 15 horas aquí, por supuesto, en el aire de Ecomedios, acompañándolos como hace tantísimo tiempo, ocupándonos de esta agenda que me parece que posiblemente nos pueda hacer pensar un poco más allá de lo que es la coyuntura, porque, bueno, se acercan las elecciones y uno escucha, ¿no?, este ruido que hay y aquí que no les hablan a nadie, ¿no?, políticos que están en Narnia. Pero bueno, nos vamos a ocupar de un ratito, en un ratito de todo eso, la agenda la vamos a ocupar, vamos a pasar por lo que nos pasa todos los días, que tiene que ver con la cotidianeidad. ¿Reciclás o no reciclás? ¿Reciclamos o no reciclamos? ¿Por qué bajó el consumo de reciclado? ¿Será que hay menos consumo? Que por lo tanto lo hay. Bueno, la que te saluda es Sara y Tomaso en Tercer Tiempo. Le quiero agradecer como siempre a ¿dónde está? Ahí está, ahí lo veo. A Javi en la operación técnica, a Omarcito Andrade en la producción comercial y un abrazo muy gigante hoy a mi compa, a Meti Urtac, que me dio una mano en una nota que tengo muchísimas ganas de hablar de esto, que tiene que ver con futuro, tiene que ver con nuestros jóvenes, tiene que ver con los jóvenes que nacieron hace 20 años, 18, 19 años, que uno de cada dos es vulnerable y el 70% de ellos tienen alguna conflictividad con el tema de salud mental. ¿Qué carajo se hizo? No sé. Esto pasa como cuando recuerdo que era docente y venían los padres y decían, no sé qué pasó. Y a lo mejor no te hiciste la pregunta antes, qué sé yo. Pero bueno, me parece que hace 20 años tampoco nos hicimos esa pregunta, porque hoy tenemos esta consecuencia, como hoy hablaba con mi querido compañero y productor de aquí de la radio, Matías Urtac, los triples ni. Me decía Sara, los triples ni. O sea, ya entre colegas nos encontramos un código común. Entonces esos triple ni son analizados y están volcados en un informe impecable de la UBA del CBC. De esto vamos a hablar en el día de hoy. Te insisto, me encantaría que te quedes. Estamos en el 11 30 37 68 95. Feliz de estar aquí. 11 30 37 68 95. Tenía otro informe espectacular de los influencers. Quiero decirles algo, que me parece que de a poquito el boludeo va bajando, pero bueno, eso no tengo tiempo hoy, tenemos otros tiempos para ocuparnos de una agenda bastante urticante y complicada, que bueno, ahí está, lo vemos también en TN, el 48% de las personas entre 18 y 29 años quedó fuera del sistema educativo. Quiero recomendarles una nota espectacular del querido amigo y compañero y colega Jorge Liotti, que tiene que ver con una nota espectacular del fin de semana en el diario La Nación, que hace casi te diría, una pincelada de todo lo que está sucediendo
con todo esto que te estoy planteando, ¿no? Jóvenes que ni siquiera creen en ningún modelo político, que dicen la única posibilidad que tengo soy yo, este individualismo casi salvaje y sobreviviente. Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, los invito a que se queden, estamos aquí hasta las 15 horas. De esta manera, señores, nos presentamos en sociedad. Auspicia Tercer Tiempo. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. CUI 30 63 94 53 73 8. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Fly 956 voy a extrañar. Tu belleza es como un resplandor. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Fly 956, el tiempo dirá. Yo sé que vos vas a regresar. Disculpa mis actos de ampón. Siempre hay quilombito en un cielo de
será un melodrama vulgar. Pasado 2 meses nos consolarán. Llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Fly 956, voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Bueno, casi todos los medios desde el fin de semana están atrapados en esto que tiene que ver con esta realidad que significa esta radiografía, ¿no? Este pincelar de lo que está sucediendo. Hace mucho tiempo, en este mismo programa que tiene más de 20 años, hablábamos, aparecieron los niní, ¿se acuerdan? Por aquella época aparecía Daniel Arroyo hablando sobre estos chicos que estaban en las esquinas, que no había perspectiva, que posiblemente habían surgido en un momento de un país un poco roto, pero bueno, ahora tenemos otra generación, estamos hablando de que los sub-29 prácticamente tienen una marginalidad o están muy tocando lo que tiene que ver con el trabajo, un formato de trabajo absolutamente informal. O sea, desde el año aproximadamente 2012 no hay una construcción, no hay un desarrollo, no hay una inversión como para decir hay un trabajo, hay una perspectiva de trabajo en blanco, ¿no? Eso es lo que se venía diciendo durante un tiempo. Los politólogos y sociólogos hablaban de una Argentina uberizada. En los últimos años también vemos lo que estuvo sucediendo en los últimos días, también informes sobre la gran cantidad de familias endeudadas. A esto le sumamos que ya no son los ni, ahora le sumamos otro ni más. Para mi criterio es un fracaso, ¿no? Posiblemente de una política que no miró, una política totalmente ombliguista para mi mirada, que mira solamente como un pequeño metro cuadrado que termina en la punta de sus pies, de sus zapatos. Entonces, el futuro es muy, muy lejano. Vamos a hablar con Gustavo Gonzalo, politólogo, docente del CBC. Quienes tenemos hijos que han transitado por el CBC sabemos que es como ese filtro importante para la expectativa de una carrera, de un desarrollo laboral. Está puesto dentro de la UBA ese lugar que nos abriga tantas ilusiones y nos genera tanto orgullo nacional. Casi te diría como la camiseta de la selección argentina. Ahí lo teníamos en Zoom a Gustavo González, no sé si está por ahí. No lo estoy viendo yo, no importa, sigo conversando con ustedes. Ahí ya lo estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Perfecto, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias por atenderme. Por favor.
Bueno, estoy impactada con este material. Todo el fin de semana, todos los diarios abordaron, ya directamente, ni siquiera con distintas miradas, sino el dato duro. Que el dato duro es algo que uno directamente no puede ni siquiera refutar, ¿no? 1 de cada 2 chicos que llega al CBC es vulnerable. Y si uno comienza a rascar un poco más el fondo de olla de esa realidad, nos encontramos lo que ya venía diciendo el Observatorio de la Deuda Social Argentina, esta triple dimensión de la pobreza, ¿no? Desde que un chico nunca le festejaron un cumpleaños hasta que no tiene un baño. Esta realidad de esta Argentina se topa con que hasta hace poquito la UBA era un destino a llegar. Y sin embargo ahora los chicos, a pesar de esa vulnerabilidad, quieren estudiar, pero llegan de esta manera. Vos sos profesor del CBC y me gustaría primero hablar sobre tu expectativa, con qué te encontrás, el pasaje de los últimos años y qué pasó. Bueno, te cuento que soy docente hace 28 años y 4 meses. Ah, bueno. En varios niveles. Trabajo desde nivel de doctorado, posgrado, grado en universidades públicas y privadas. Trabajo en un sistema carcelario, en penal de Devoto y en Ezeiza, y trabajo con estudiantes secundarios y terciarios. Así que, de alguna manera, tengo una amalgama de una multiplicidad de miradas. Soy de Berazategui, así que trabajo en terciarios, tanto en el Joaquín B. González, del cual soy director de la carrera de Ciencia Política, como en terciarios del conurbano. Con lo cual veo toda esa trayectoria. Punto número 1, recién nombradas de la UBA, pero la verdad es que el que llega a la UBA, podríamos decir que es casi la élite de la élite, ¿sí? Lo cual no significa que, por supuesto, y es nuestro orgullo, que gran parte de los que se reciben quizás sean primera camada de profesionales. Totalmente. Ahora, el 50% de nuestros jóvenes... Perdón, Gustavo, quiero hacer un punto ahí, sí, que me pareció sumamente interesante esto que subrayaste. Y con tu experiencia de casi 30 años, esta última frase que dijiste, que es primera camada, qué sé yo, en mi caso yo soy la primera profesional de una familia de inmigrantes. Con lo que vos planteás y estos 30 años de trayectoria, ¿esto cuándo comenzó a cambiar o sigue siendo igual durante el transcurso de casi 3 décadas? No, de ninguna manera es igual. Usted le preguntaba a un estudiante, a un aula del CBC hace 25 años atrás, y la mayor cantidad, había un 50% que venía de la educación pública, un 50% de la educación de gestión privada. Esto ha cambiado esos números. Hoy varios vienen de educación privada y el número de primera generación son menores. ¿Esto significa que menos jóvenes entren a las universidades? No, hay otros factores también. Lo que ha ocurrido en los últimos años, que esto antes no ocurría. Vos decías hace un ratito que la UBA era como una máxima aspiración, ¿no? Sí. Hoy los jóvenes hacen otros, su proceso mental es distinto. Por ejemplo, aquellos que quieren estudiar, aquel 50% que termina el secundario, y de ese 50%, aquellos que eligen una carrera universitaria, se encuentran hoy que tienen muchas más posibilidades. ¿Por qué? Muchas más posibilidades en términos de oferta. Después charlemos sobre la cuestión socioeconómica, que por supuesto no. Pero sobre las universidades, hoy hay muchas universidades del conurbano. Entonces, el pasaje que hacen es, bueno, ¿cuánto me cuesta viajar hasta Capital Federal? Sí, el colectivo, sin duda. el tren, con Sin toda la duda. dificultad. ¿Y cuánto me cuesta, por ejemplo, para alguien del conurbano, una universidad que tiene mucho más cerca? Esto trastocó un montón de cosas. Trastocó no solo el lugar donde estudian, también trastocó las carreras, porque esto también es algo bastante novedoso en los últimos 10 años. Muchas veces los estudiantes eligen la carrera por la oferta que tienen cerca de su casa. Con lo cual, ahí también hay un tema de vocación.
Yo cuando terminé el secundario dije, yo quiero estudiar ciencia política, no sé a dónde me tendré que trasladar, pero yo quiero estudiar esa carrera y no otra. Hagamos otro punto ahí, hagamos otro punto y abramos esa ventana, porque es interesante lo que decís, porque por lo cual me dejás la pelota puesta en la cancha para hacerte 2 o 3 preguntas. A ver, entonces, esto que estamos planteando, que es sumamente interesante y no es un gasto que exista una universidad cerca, que la localía y evitar lo que significa un viático es importante para el acceso al estudio, es tan importante y refuta lo que decían algunos dirigentes cuando decían, ¿quién llega a la universidad? Los pobres no llegan. Entonces vos estás diciendo que eso refuta esto que estaban planteando algunos dirigentes hasta hace poco tiempo de distintas gestiones. No lo matizaría. A ver, tenemos un primer filtro, que es el 50% de nuestros estudiantes no terminan el secundario, en tiempo y forma. Te diría un poquito más. 50% es quizás el sector mucho más marginal. Sí. Ese sector por ahí hace otros tránsitos y algunos pueden llegar a la facultad, a la universidad. Después, ese 50%, muchos son, como decíamos, primera generación. Es más, doy un ejemplo empírico. En este momento estoy tomando final y en una universidad del conurbano privada, ¿sí? Muchos de los jóvenes que me están esperando acá son hijos de obreros o ellos son obreros. Muchos de ellos primera generación. Es una universidad que se paga relativamente poco, que está en el conurbano, y el estudiante que hace, dice, para irme a la UBA tengo que tomarme colectivo, tren y subte. En cambio acá la tengo a 10 cuadras de mi casa. ¿Qué carrera? Sí. ¿En qué carrera está Derecho. Bien. La Facultad de Derecho. Bien. Entonces, hace el número. ¿Cuánto me cuesta la cuota de la universidad? ¿Cuánto gasto? Esto antes no era un tema. A mí me ponían una universidad privada de ciencia política al lado de mi casa y no iba a ir. Yo quería ir a estudiar ciencia política a la UBA, ¿sí? Porque era ese lugar, digamos, que tenía que ver con la tradición que tiene nuestra universidad pública, especialmente la Universidad de Buenos Aires. Entonces, esto se ha modificado. Y te agregué otra cosa. No solo se ha modificado eso, se ha modificado las lógicas de dónde se anota. Esto que te decía, de un estudiante ve en la cercanía en qué se puede anotar. Por ejemplo, profesorados. Hay terciarios prácticamente en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y entonces la oferta es limitada. Un profesorado tiene 3 o 4 carreras. Entonces vos te encontrás con que esas 3 o 4 carreras, los que van a estudiar profesorado se anotan ahí, pero quizás aquí, por caso, en Berazategui hay historia, lengua y literatura, matemática inicial. Aquel que quiere estudiar geografía o quiere estudiar biología o química no tiene esa oferta en Berazategui. ¿Pero qué hace? Como lo tiene más cercano, elige otra oferta que por ahí en primera instancia no la tenía. Entonces cambian también las formas de selección. Pero como nosotros empezamos la nota es lo más grave, que es que gran parte de nuestros sectores vulnerables, nuestros pibes, que por ahí esos ni que no trabajan ni estudian, muchos ni de ellos tienen ganas de buscar trabajo. Entonces es realmente una desesperanza a un futuro, porque estamos hablando de chicos de 20 años con una longevidad y una escenografía del mundo y de la Argentina en donde tenemos más expectativa de vida. O sea, ¿qué hacen dentro de 30 años? O sea, no sé, es un poco oscuro el panorama. Y lo que plantea el informe, que es quizás a lo mejor un poco un divorcio entre el sistema educativo, el Estado y las perspectivas de lo que significa hoy, a lo mejor, esto que vos estás planteando, bueno, hay otras realidades, pero y ha cambiado mucho el escenario laboral, pero digo, ¿qué pasó? Porque es una generación que nació hace 20 años, que también era otro país. O sea, ¿cuándo le corrieron la zanahoria a estos pibes? ¿Qué pasó? Generaciones pasadas, a lo largo, te diría, de casi 50 años de historia argentina, la educación era un sistema aspiracional. Claro.
vos sabías que siendo un profesional tenías un abanico de oportunidades. Hoy los jóvenes por lo menos no lo ven de la misma manera. Los jóvenes quieren algo rápido para obtener beneficios rápidamente. ¿Por qué? Bueno, ahí sabés mucho más vos. La rapidez de la comunicación, la rapidez del todo. Todos necesitamos todo ya. Nuestras generaciones sabía que había, como en el campo, un proceso. Tiempo donde se trabaja la tierra, tiempo donde se pone la semilla y tendrás la siembra dentro de un tiempo. Hoy necesitamos todo la inmediatez. Y la educación esto no lo proporciona, porque una educación significa una inversión de 4, 5, 6, 7 años, o para siempre. Y entonces necesitamos éxitos rápidos. Entonces muchos jóvenes, 16, 17 años, ven TikTokers, ven gente que está en redes, y entonces hay otro modelo aspiracional. La educación estamos quedando un poco rezagado en eso, porque la educación requiere tiempo, sentarse, no dormir noches. Y entonces, sí. Gustavo, primero te quiero hacer una pregunta, dos preguntas en una. La primera, en este tiempo, en este transcurso de tiempo, en este último tiempo en donde posiblemente hasta inclusive la revolución de la inteligencia artificial, la inmediatez, que igual hay que saber, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? O sea, no es que cualquiera mañana sale y es programador, pero no importa. Te lo cruzó esa inmediatez con lo que sucedió hace horas con el Mundial, que tenemos referentes que te mostraron que no hay otra posibilidad para llegar que con el esfuerzo, rutina, esfuerzo, voluntad, sacrificio. ¿En algún momento algún pibe del CBC, porque vos estudiás esta materia que yo me acuerdo que a mis hijos se lo ayudé a rendir, sos profe de una materia que, bueno, a mis hijos los ayudé, ¿no? Que tiene que ver con social y toda esta historia de recordar, de memoria, de entender, de razonar. Pero bueno, ¿alguno te hizo un chipeo y dijo, che, todo bien con el TikToker, pero mirá lo que pasó con Messi? ¿Cuántas veces lo vapulearon y el pibe casi se lleva la segunda copa? ¿En algún momento alguien hizo ese chip? ¿Alguien chipeó así? Muchos, Mirá. muchos. De hecho, yo soy muy defensor de mis jóvenes. Yo doy clases, por ejemplo, en la sede Avellaneda, miércoles y sábado a las 7 de la mañana. Ah, pa. 7 de la mañana, sábado. Sábado. Los jóvenes vienen, algunos de Seiza, otros de San Vicente, otros de Cañuelas. Es decir, se toman 2 colectivos para llegar un sábado a las 7. Entonces nos encontramos en Avellaneda, ese cambalache, esa simbiosis entre los jóvenes que vienen del boliche y los jóvenes que entran al CBC. Yo te puedo asegurar que yo tengo un aula más o menos de 74 chicos. Por supuesto que en el camino de la cursada de un cuatrimestre quedan la mitad, más o menos. Pero los que quedan, sábado 7 de la mañana, viniéndose de Cañuelas, de 6, haciendo un esfuerzo enorme, no tengas ninguna duda que creen que eso vale la pena. Con lo cual tenemos un montón de jóvenes que tienen claro que la educación sigue siendo el sistema que vale la pena y que tienen muchas aspiraciones y que tienen muchas ganas de ser profesionales, ingenieros, abogados, médicos. Hay mucho de eso. Lo que pasa es que todo el sistema comunicacional, estoy hablando de los medios, digo, todo el mensaje y el paratexto que le llegan a los jóvenes es lo rápido, la inmediatez, todo tiene que ser ya, no tenés que tener frustración. Entonces te comes un 2 en el CBC y por ahí no vas más. Porque venís de un secundario que, por otro lado, hay que repensar nuestro secundario. Totalmente. Porque nuestros secundarios son de Totalmente. baja o media baja calidad. Totalmente. Yo, cuando empecé el CBC, había cosas obvias que no tenía que explicarla. Hoy tengo que explicar muchas cosas. Porque las cabezas también son distintas. Gustavo, ayer, re interesante sí. hablar con vos, en esta pincelada que me haces de este ecosistema, esta comunidad en donde se encuentran quizás algunos que otros que todavía no encontraron el norte y los que ya encontraron el propósito.
Te quiero hacer una pregunta que siempre discuto mucho con muchos colegas, y me ocupo también de dar charlas, que para mí el capital social de alguien es un gran diferencial. Y justamente en este informe del CBC plantean un poco esa pincelada, ¿no? Esa pincelada que ahora se multiplicó por otro ni, que ni siquiera tiene expectativa. Estamos hablando de padres que generaron chicos de 20 años en una Argentina donde a lo mejor se cayeron también de la cornisa sus propios abuelos, sus propios padres. ¿Qué estaría faltando? Estamos a horas de comenzar a iniciar otra campaña. ¿Qué estaría faltando que a lo mejor los líderes, los políticos no están viendo para iluminar esta oscuridad que estamos dialogando hoy? Porque el capital social para mí es sí o sí la levadura de un pibe. No hay otra. Para mi criterio, El capital social de donde surge un niño es un diferencial. Para mi criterio. Vos me dirás porque vos sos el que das clases, yo fui docente, pero primaria y secundaria. ¿Qué es lo que estaría faltando como para cerrar la nota? Mirá, en esto que estamos hablando, que estuvimos hablando en estos minutos, la educación en un pueblo central. Pero aparte, no es algo que no conozcamos. La Argentina conoció un sistema educativo de altísima calidad durante 100 años. Sarmiento lo vio por primera vez. Es decir, que estamos hablando de algo que existió. No es Argentina año verde. Entonces, cuando la política habla de educación, claro, la habla para una campaña electoral. Pero después en los papeles, nosotros tenemos graves problemas. ¿Cómo podemos pensar en una Argentina, y esto lo pensó Sarmiento hace más de 100 años, de niños que, estando en la educación formal, en la escuela primaria, terminan la primaria sin saber leer y escribir y operaciones básicas de matemática? Esto está pasando en nuestras escuelas primarias de la Argentina. ¿Y qué pasa con esos chicos de secundario que terminan un secundario y no tienen comprensión de texto y cultura general? Nosotros somos de una generación, y mis generaciones anteriores, mi abuelo tenía primario, pero tenía una educación general muy integral. Y mi padre, que no terminó el secundario, también la tenía. Coincido. Hoy no tenemos una educación integral, tenemos una educación quizás focalizada. No es que a nuestros jóvenes no le importa nada ni sepan nada, pero hay cosas que verás, miles de cuestiones que lo ves en las redes sociales, pero aparte yo lo veo en mis parciales, de cosas que son realmente insólitas. Por ejemplo, si me das 2 segundos, te doy un ejemplo de la vida cotidiana. Dale. Último parcial del CBC Avellaneda. Un parcial, un estudiante pone sobre una pregunta sobre la relación de Alfonsín con los militares. Su respuesta fue que Alfonsín le habían hackeado el celular. Por eso tenía información falsa sobre los militares. Yo digo, ¿pero de dónde sacaste semejante cosa? Lo dijo usted. Que yo no puedo haber dicho tal cosa porque no había celulares en el año 1986. Yo lo tengo anotado. Bien, ¿cómo termina la película? Le digo, trae por favor el apunte. Decía, Alfonsín terminó hackeado por los militares. Yo estaba hablando de hackeado, de jaque que le hacía, que termina hackeado y su chip encorsetado. Sí. Bueno, chapó por este cierre de nota, impecable. O sea, me estás diciendo todo lo que posiblemente tenga que ver con el contenido de la nota. Es una ausencia. A mí me parece, el otro día escuchaba un analista de la educación que decía que posiblemente nos ocupamos mucho más de lo que sucede con los paros y los docentes de lo que sucede en la currícula. Pero bueno, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un placer. Por favor, a disposición. Que tengan lindo día. Gracias. Gustavo González, politólogo, docente, investigador,
de la Universidad de Buenos Aires, distintas universidades, la multiplicidad y el panorama de Gustavo, profesor de casi 30 años, de casi 30 años. Me parece que no se puede empezar a mirar hoy. Me parece que, como siempre, para no llegar tarde hay que mirar el pasado, porque cuando mirás el presente no miraste el inicio de este presente. Señores, en un ratito nada más volvemos en Tercer Tiempo con más noticias, con más que esto que tiene que ver con una Argentina que de a poquito, quizás a lo mejor terminamos el carnaval del Mundial y comenzamos a mirar y a limpiar qué dejó el carnaval. Ya volvemos. Vamos la radio. Se desaloja el corte, ¿no? Tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. Y aquí estamos, volvemos, señores. Ahí estoy viendo lo que significa, ¿no?, la estafa emocional. Pero bueno, después nos vamos a dedicar a eso. De estas mujeres que te dicen que te van a ayudar y estafaron a una persona y se terminó suicidando. Mucho hay de eso en las redes también. Ojo con eso, señores. Bueno, lo que no es una estafa es que parece ser que reciclamos menos. ¿Qué sucede con esto? No lo sé. De cerca de aproximadamente, hay una diferencia de casi menos el 11% este año con respecto al año anterior del reciclado de plástico. Se recuperaron cerca de casi 240.000 toneladas de plástico en todo el país. Es un informe realizado por Ecoplas. Por eso vamos a hablar con Verónica Ramos, directora de Ecoplas. No sé si ya está por ahí, teníamos el placer de saludarla. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, sí, así es, muy bien. Como vos comentaste, Ecoplas realiza todos los años, junto con la Cámara de Reciclados Plásticos, el índice reciclado, para poder saber y poder medir cuánto plástico estamos reciclando. Se hace una consulta a 150 empresas de todo el país, industrias recicladoras, y con eso vamos relevando las materias primas y los productos reciclados. Efectivamente se ha reciclado un 11% menos interanual. ¿A qué se debe, Verónica? El año pasado. Perdón, que te interrumpa, pero ¿a qué se debe? También crucé otra información y me decía un especialista de una ONG
que se dedica al reciclado de las personas en situación, los cartoneros, famosos recicladores urbanos, que se debe posiblemente al menor consumo o esto es algo que, a ver, te escucho. Efectivamente, ha habido una baja en el consumo y también esto está ocurriendo a nivel internacional, hay una fluctuación de precios, entonces eso ha provocado una baja en el reciclado. Lo que sí también, si hacemos un doble clic acá en Argentina, lo importante en esta baja es que en los últimos 20 años se ha quintuplicado el índice, se ha dado una baja este último año, pero quiero dar también una mirada positiva, la mirada ambiental, pero también la mirada de desarrollo productivo, que hay oportunidad de volver a aumentar este índice reciclado y bueno, de la mano de que las personas estamos separando los residuos en el hogar, pero la posibilidad de los estados y gobiernos del desarrollo de infraestructura para que podamos llevar nuestros reciclables y por supuesto la mirada de una ley nacional de responsabilidad del productor de envases que haría que sea obligatorio separar y que sea obligatorio también generar un flujo constante de reciclables y un circuito organizado. Hoy por hoy cada provincia, cada municipio hace lo que puede, lo que entiende, pero es necesario poder regular porque detrás de esto se genera empleo verde y oportunidad para toda la cadena de valor. Ahora, Verónica, vos estás planteando, hace mucho que está esta ley dormida, yo ya no sé si perdió estado parlamentario, no lo sé, pero hace mucho que ustedes plantean, digamos, quienes son parte de esta mirada del recupero y que en cierta manera esta cadena de valor de decir, bueno, el último punto también, quien lo inició también no solamente es el cliente, el usuario, sino también quien lo generó. Pero ¿cómo se haría? Porque es como, ¿cómo se haría responsable de quien lo generó para separar ese artículo que tiene que ver con esa particularidad de esa determinada botella, por ejemplo? Bueno, lo que vos preguntás, en Europa ya está resuelto hace más de 30 años. Bueno. Algunos países latinoamericanos, como Uruguay y Chile, también ya tienen ley de envases. Como vos dijiste, ha habido muchos proyectos, ahora hay uno en la Cámara de Diputados, y también sabemos que en el Poder Ejecutivo están trabajando. No solo el plástico participa activamente en fomentarlo, sino también la otra cadena de los materiales. También en la Unión Industrial se ha expedido en acompañar un proyecto con 14 puntos de consenso, entonces entendemos que se va alineando. Ahora sabemos que está trabajando el Poder Ejecutivo y esperamos prontamente tener un proyecto para poder gestionar estos reciclables. La cadena de valores es una cadena importante. Primero nosotros en casa separar los residuos, para eso necesitamos educación y concientización, que Ecoplas viene trabajando con el programa Escuelas Verdes del Gobierno de la Ciudad. Todavía seguimos recibiendo consultas de cómo tenemos que separar los residuos, si limpios, si secos, si mojados. Eso vemos que hay mucha confusión, hace falta información, hace falta educación. Y el segundo punto, tenemos las cooperativas. Las cooperativas son las que toman esos reciclables, hacen fardos, y comercializan a la industria recicladora, donde la industria recicladora compra esos fardos, los procesa, los lava, los pica, los muele y vuelve a hacer nuevamente materia prima reciclada que la industria transformadora vuelve a hacer nuevos productos. Es decir, todo esto es una gran cadena de valor que empieza en casa. Sí, y negocios, ¿no? También, y puede llegar, y negocio también. Hagamos un doble clic en algún ejemplo que nos cuentes virtuoso de algún país en donde esté trabajando, digamos, que no sean países en donde todo lo que tiene que ver con la calidad de vida y demás cuestiones están totalmente subsanadas. Nosotros tenemos un país donde recién estábamos hablando, ¿no?, de una tragedia como es lo que sucede con los triples niní. Así que es un país con determinadas características, ¿no?, sobre todo de profunda desigualdad. Hagamos doble clic en alguna ley que vos digas, mirá, Sara, este es un ejemplo que si lo podríamos traer también a la Argentina o a algunas partes de la ciudad también, ¿no? Porque, digamos, uno recorre de pronto quizás la población más grande que es el conurbano y hay
muchos agujeros negros, aún todavía del tema de que ni siquiera hay un proceso de la basura y tenemos basurales a cielo abierto, aún hoy en la Argentina. Así que hagamos un doble clic y después nos metemos en esos determinados focos medios oscuros del reciclado y de la basura en la Argentina. Bueno, lamentablemente en Argentina tenemos 5.000 basurales a cielo abierto, en función de lo que vos estás comentando. Wow. Eso es necesario resolverlo porque es el primer foco de contaminación. Ahora vamos a lo positivo. Tenemos en casa la posibilidad de separar los residuos y a veces, bueno, nosotros decimos que en Europa, llamémoslo España, que es donde empezó la primera Ley Nacional de Responsabilidad del Productor, también Italia, Suiza, distintos países europeos que ya tienen esta ley en práctica y tienen organizado un circuito, entonces esta cadena de valor se ha organizado. Vamos un poco más a la mirada latinoamericana. Chile lo ha podido hacer hace poco, Uruguay, también Brasil, Colombia está yendo por eso. Es decir, la mirada regional está avanzando, Argentina no puede quedarse atrás. ¿Cuál te parece mejor en Latinoamérica? Perdón que te interrumpa, Verónica. ¿Cuál te parece? Excelente. Mira, yo creo que están empezando. Chile lo está haciendo Uruguay también. Sí. Están arrancando. Lo que quiero señalar, capaz que siempre tenemos que tener una mirada local, no más que importar modelos. Lo que sí es importante señalar que otros países ya la tienen puesta en práctica. Eso lo que hace es potenciar a la industria recicladora, evitar que los reciclables vayan a rellenos sanitarios, porque pensemos que son insumos para la economía circular. Estamos perdiendo no solo dinero, sino oportunidad de trabajo para toda esta cadena de valor. Sí. Pero, digamos, de Latinoamérica, de las últimas leyes que se reformularon, yo la de Uruguay no estoy tan al tanto, estoy un poquito más al tanto de la de Chile, pero me gustaría que vos tengas una mirada al respecto y que digas, mira, hicieron esto, esto y esto, o están trabajando en esto y en esto. A diferencia de Argentina, nos faltaría este punto, a ver si se puede. Sí, por supuesto. En el caso de Uruguay ya tienen contenedores, están separando los residuos, tienen industria recicladora, obviamente en escala, ¿no? Es un país mucho más pequeño que nosotros. Sí. Chile también lo está trabajando, han formado también convenios entre gobiernos y privados y están viéndose de organizar, porque la ley la tienen, pero también no podemos decir que nosotros tenemos ley de un día para el otro y esto empieza a funcionar. Están organizando un circuito. Nosotros estamos mucho más atrás, no tenemos ni ley y tenemos un circuito que es colaborativo, porque algunos, como vimos antes, algunos municipios lo hacen, otros no lo hacen, hay provincias que están trabajando bien, otros que no. Nuestra mirada es muy distinta, por eso es necesaria una ley nacional para que a nivel país nosotros podamos organizarnos, y esta ley que propone que los envasadores, que son los que ponen los envases en el mercado, paguen una cuota dineraria y con ese dinero se puedan gestionar los reciclables. Organizar una cadena organizada. Hoy por hoy, al ser voluntario, a veces ocurre que la industria recicladora plástica tiene un 50% de capacidad ociosa porque los residuos no llegan en tiempo y forma, o llegan en la forma que no corresponde. Entonces, organizar toda esta cadena lleva tiempo, pero tenemos que empezar. La mirada positiva es que, bueno, como industria y como distintos actores de la cadena de valor está conversado, hay diálogos con el Poder Ejecutivo. Entendemos que, al menos como plástico, para nosotros es muy importante esta ley para poder potenciar la economía circular. Verónica, ¿y quién? Estamos hablando con Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas. Estamos con otra situación un poco compleja que tiene que ver con que se ha reciclado mucho menos que el año pasado. Y ni que hablar, yo que amo el mar, ni que hablar lo que está sucediendo con los océanos en la Argentina. Pero bueno, más allá de esto, viniendo un poquito acá, vos planteabas esta ley que tiene que ver con cuantificar cómo y de qué manera, o un impuesto, no te entendí bien. No es un impuesto, sino que es un importe dinerario en el cual las empresas envasadoras, llámense las marcas, pagarían para que con ese dinero se puedan gestionar los reciclables. ¿A quién pagarían? ¿A quién? Bueno, se formaría un consorcio privado en donde se gestiona ese dinero, y ese dinero se conversa y se hacen acuerdos con los municipios para poder gestionar los reciclables. Hoy pasa que va todo junto.
Entonces, al poder gestionar los reciclables, luego también se vehiculizarían a la industria recicladora para que haya un circuito constante. Hoy por hoy, como no está nada regulado, digamos que llega a un porcentaje mucho menor. Y Pero por acá también último, sí, decía, un doble clic de la importancia de las certificaciones. En Argentina tenemos algo muy novedoso, hablando que ahora lanzamos el índice de reciclado, una certificación contenido reciclado que se llama INTI Ecoplas. No sé si la conocías. no. Bueno, es la primera certificación que tenemos en Argentina, eso es algo bueno, y la primera en Latinoamérica para aquellas empresas que están haciendo productos con contenido reciclado en nuestro país, que son muchas, tenemos un directorio de empresas que están haciendo productos con contenido reciclado, puedan certificar de un mínimo de 15% contenido reciclado, hasta un 100%. Esto es muy importante porque hay muchas empresas que están haciendo productos con contenido reciclado, pero es bueno tener una certificación. La tenemos ya con el INTI hace muchos años, y aquellas empresas que certifiquen pueden usar un logo en donde yo lo pongo a mi producto y ahí entra el consumidor. Yo puedo verlo y puedo comprarlo y puedo entender que ese producto está certificado. Verónica, la última pregunta, y nos despedimos porque queda poquito tiempo. Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas. 2 preguntas en una. ¿Cuál es la provincia o la ciudad que crees que ha tenido un trabajo interesante? Y por el otro lado, la oscuridad de todo lo que tiene que ver con la basura, ¿no? De pronto vemos a la noche algunos lugares y entonces decís, bueno, y después terminan vendiendo esta basura en lugares en donde están en el conurbano profundo, bajo toda clandestinidad y oscuridad. Me gustaría esa reflexión tuya. Bueno, en su momento el gobierno de la ciudad tiene organizado cooperativas y también tiene distintos contenedores. Se trabajaba mucho sobre la agenda de reciclado, también había separación en los parques, donde nosotros podíamos acopiar, y tenemos cooperativas que también ahí hay acuerdos con los consorcios de los edificios para retirar los reciclables, por decir una mirada en el país. Después Córdoba también, en Córdoba ciudad también separan los residuos, tienen una entidad específica que se ocupa de la circularidad, no solo de los plásticos, sino de todos los materiales. En su momento habíamos viajado a San Juan, que tiene una planta en Anchipirac, donde también estaban separando los residuos, trabajando con las cooperativas. Pero bueno, la verdad que debo decir que son lugares aislados, por así decirlo de alguna manera. Por eso es necesaria que para esta oscuridad que existe con la basura, podamos organizar un circuito donde los reciclables encuentren su lugar, donde haya cantidad, donde la industria recicladora pueda proveerse de manera constante, no que tenga que parar una máquina porque no le llegan los reciclables, y donde realmente sea un circuito organizado, prolijo, transparente, en donde se pueda organizar y finalmente entremos Argentina en economía circular, porque en definitiva no es basura, sino que son recursos. Sí, y negocio también, ¿eh? Ojalá le pongan un poco la lupa ahí, ojalá le pongan la lupa ahí, porque realmente es trabajo y sería un trabajo formalizado en blanco para un lugar absolutamente, a mi criterio, esto lo digo yo, como periodista, un poco informal y que tiene que ver con poco cuidado en todo el sentido de la palabra. Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, tantos años que nos conocemos. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Muchísimas gracias siempre por tenernos en cuenta. Hasta próximo. Adiós. Bueno, señores, ha sido todo por hoy. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 3 minutitos nada más. Y a mí me gustaría dedicarme, porque claro, uno se ve cada semana y Argentina de una semana a otra es un siglo. Tuvimos todo lo que tuvo que ver con las redes del odio, Rosalía y demás, y que bueno, entonces que las redes de odio y todo lo que fue la comunicación en este sentido postmundial y demás cuestiones, las culturas conspiranoicas y demás cuestiones, nos hicieron un poco de ruido. Pero bueno, hay veces que cuando se va el ruido queda el silencio, y cuando queda el silencio vemos esta parte de la Argentina, que no es nueva.
Me parece sumamente injusto decir que esto está sucediendo hoy. Un chico que llega al CBC es porque ya transcurrió 18 años caminando por esta Argentina. Con lo cual ahí tenemos una inmensa cantidad de corresponsables antes de llegar a los 18 años. Una escuela que no vio, un Estado que no vio, adultos que a lo mejor no tuvieron un mercado formal para acompañar, y si no hay un mercado formal, si no hay un empleo formal, no hay obra social, no hay salud, no hay posiblemente también, ¿por qué no?, unas vacaciones como corresponden para poder estar con los hijos. Y si a esto se suma también quizás a lo mejor esta complejidad que tiene que ver en el día de hoy que vimos, casi 2 o 3 empleos, el pluriempleo de esta Argentina uberizada, que tampoco es hoy. Por supuesto que estamos atravesando un momento crítico, sí, pero también el momento crítico, estos chicos que están atravesando este momento de la Argentina entraron con 16 años, 17. Da la casualidad que el año que viene se vota, señores. Y el año que viene se vota, y casi el 47% de la Argentina son sub 35, sub 37. Y no solamente eso también, sino que entra esta ráfaga de jóvenes que no creen en nada. Ahí insisto que lean la nota de Jorge Liotti del fin de semana pasado, del diario La Nación, donde dice: lo único que tengo para confiar es en mí. Es en mí. Vengo de una generación de padres y abuelos que solamente tuvieron que subvencionarse la vida, sostenerse, sobrevivir. Así que, señores, de esta manera nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Por supuesto, gracias Javi Martínez, como siempre, en la operación, en la producción, a Mati Urtac también, por supuesto, a Matías Urtac, y a Omar Andrada en la producción comercial. Señores, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Pásenla bien. Chau, chau. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre... Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.